Bienvenidos a todos los participantes que toman este programa becario totalmente en vivo y por supuesto bienvenidos también las personas que los ven desfasado en las grabaciones. Vamos a iniciar hablando de la segunda parte del santuario que hicimos la clase pasada, específicamente una de las fiestas solemnes muy importantes que es el Día de la Expiación. Para ello vamos a orar para poder entender esto que no es fácil y que Dios nos pueda abrir el entendimiento. Inclinamos el rostro. Querido Padre Celestial, te damos las gracias por tener el privilegio de estudiar tu palabra. Sabemos que en tu palabra hay vida eterna y estas son las que dan testimonio de ti. Pedimos que nos abras el entendimiento para poder comprender por el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Como sabemos, las fiestas solemnes son muy importantes, por eso el apóstol Pablo habla de ellas y dice que se deben de considerar porque Jesús cumplió estas fiestas solemnes que están ahí detalladas en Levítico, él las cumplió todas. Él cumplió, bueno, todavía no las ha cumplido todas porque estamos viviendo el día de la expiación en estos momentos y le falta solo una fiesta que termine el día de la expiación y empiece la fiesta de las cabañas, que la vamos a vivir en su plenitud en el cielo. Pero él cumplió todas las fiestas solemnes, los panes sin levadura, la Pascua, cuando murió en la cruz del Calvario, las primicias, cuando resucitó a toda esa gente desde Adán hasta su época y se los llevó al cielo, porque cuando el Señor se lleva al cielo, resucita y se lo lleva al cielo, los muertos no van al cielo, la Biblia es clara en el libro de Eclesiastés respecto a eso. Y bueno, después tenemos la cuarta fiesta, el día 50, que es el Pentecostés, donde se derrama el Espíritu Santo en la lluvia temprana. Y después tenemos la fiesta de las trompetas y esta gran profecía que de aquí nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el descubrimiento de Guillermo Miller, quien estudió profundamente la Escritura, específicamente Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado, en donde él creía que, cumplidos esto, esta profecía que inició el 457 a.C. con el edicto para reconstruir Jerusalén, como la misma profecía lo explica claramente en el libro de Daniel, y él le dio una fecha, primero en 1843, luego en 1844, ahí se cumplieron esos 2300 años, él creía que iba a venir Jesús, pero lo que sucedió es que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Como vimos en Hebreos, claramente el apóstol Pablo dice que todo lo que es el santuario aquí en la tierra es una copia del santuario celestial. Por eso es importante que lo estudiemos, porque esto es algo que nos va a seguir por la eternidad, que debemos comprenderlo bien porque aquí está el plan de salvación. Esto es lo más importante que debe comprender un cristiano. Y entre paréntesis, la única organización religiosa, aparte de los judíos, claro está, que comprende bien el santuario y su servicio, y más que los judíos, porque los judíos rechazaron a Jesús, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El santuario es el corazón de esta iglesia, porque nace con este descubrimiento. En 1844, el 22 de octubre, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo e inicia el gran día de la expiación. Veamos de qué se trata. Levíticos 23 al 32. A los primeros 10 días del mes de Tisri se les llama día solemne, especialmente el primero y el 10º. Estos dos últimos son conocidos como la conmemoración al son de las trompetas y el día de la expiación. Está muy cerquita. En la fiesta de las trompetas es el Yom Teruah y el día de la expiación es el Yom Kippur. El Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, es alusivo a un casamiento. Por eso es que vemos en Mateo 24 todo lo que es la profecía de la segunda venida de Cristo y vemos en Mateo 25, el capítulo después, las 10 vírgenes, que habla de un casamiento. El Yom Teruah es muy interesante porque es la fiesta que nadie sabe el día y la hora. ¿De qué se trata? En esta fecha, como los hebreos tienen calendario lunar, sus meses son todos de 30 días, ellos se guían por la posición de la luna. Es muy importante para el tema de la siembra y las cosechas, todo lo que tiene que ver con la agricultura.
que básicamente es por eso, por los símbolos de las primicias, la siembra y la cosecha, todo apunta hacia el plan de salvación también. Es muy importante entenderlo. Entonces, en esta fecha específica de la fiesta de las trompetas, no se sabe el momento exacto que se está viviendo. Y es muy interesante porque es alusivo a un casamiento, en donde el novio se va a casar con la novia, pero el único que sabe el día y la hora exacta del casamiento es el papá del novio. ¿No suena algo esto? Bueno, esa es la fiesta de las trompetas. El día una parte, porque inició en 1840, termina en cierta medida cuando Jesús dice con su Quedó sin transmisión. Sí, se fue la señal, creo que de la doctora. Sí, parece, compañera, que la doctora se fue la señal porque parece que nadie tiene. Sí, Sí, parece que yo tampoco no creo la veo. que el internet la sacó. se fue la señal. Bueno, como le estaba diciendo, con este pequeño impas, estábamos comentando que al enemigo no le gusta mucho el tema del santuario, por eso siempre boicotea las presentaciones. Es muy interesante el Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, porque solo el padre sabe el día y la hora del casamiento, en este momento en donde no se ve la posición de la luna. Por eso en la cultura hebrea, cuando tú decías Yom Teruah, el otro te respondía, el día y hora nadie sabe, para ellos era parte de su cultura. Por eso estudiar la Biblia hacía ciega, no entendiendo que el Antiguo Testamento está en hebreo y el Nuevo Testamento está en griego,
y acerca de las fiestas solemnes y las culturas, no te va a permitir entender bien la Biblia. Y básicamente porque cuando Jesús dijo, el día y hora nadie sabe, solo mi Padre, tú como occidental crees que no se puede saber la fecha del retorno de Cristo, porque no estudias cultura hebrea, no tienes ni idea de qué está hablando Jesús, pero un hebreo lo entiende, porque es parte de su cultura. Podemos saber mes y año, y la traducción correcta a ese versículo está en una versión inglesa donde dice que solo el Padre da a conocer el día y la hora. Es imposible que Jesús no lo sepa porque Jesús es Dios. Entonces, muy importante entender el contexto de las cosas. En épocas de Elena de White, para ellos no era tema, y dice claramente en el conflicto de los siglos, cuando se burlaban y les decían día y hora nadie sabe, ellos dieron un argumento sólido contra los burladores, y el argumento sólido es eso, que ellos descubrieron que la correcta interpretación de ese versículo está en esa versión inglesa, que esa es la traducción correcta del original. Y lo corroboramos porque si creemos que Elena de White es profeta verdadera, ella dice claramente en los eventos secuenciales de la segunda venida, que son bien largos y bien pauteados, dice que hay una resurrección especial en donde resucitan los que mataron a Jesús y resucita los que murieron en el mensaje del tercer ángel, y de ahí se dice el día y la hora exacta que va a venir Jesús. Muchos dicen, pero ella misma dice que viene a las 12 de la noche. La segunda venida es un proceso. Tienes que leer el capítulo 41 del conflicto de los siglos, porque el proceso empieza y es muy interesante, porque empieza el proceso cuando en el momento de más angustia, los 144.000, algunos en las cárceles, otros en cueva, otros en montaña, ellos claman al Señor, y ahí viene una tiniebla terrible sobre la tierra, como la plaga de tiniebla en Egipto, así de densa, y sobre los 144.000, en cada uno de ellos se hace un arco iris alrededor de ellos, y eso ya es impresionante para todos los que miran eso, y en esos momentos escuchan una voz que les dice, esto está, yo los oí y los voy a salvar ahora, y ahí viene un gran terremoto. Y en esa secuencia de eventos, yo voy a hacer un especial para hacer toda esa secuencia de eventos, es a las 12 de la noche. Pero ahí no viene Jesús, pasan un montón de cosas antes, en todo este proceso, cuando en un momento se muestra, de hecho, la ley de Dios. Una mano sale de la Nueva Jerusalén suspendida en el cielo, muestra las tablas de la ley, y en ese momento se dice día y hora, y lo dice el Padre, porque cuando vienen a buscar acá a los salvos, viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los millones y millones de ángeles con la Nueva Jerusalén que mide más de 2.000 kilómetros. Es un evento que la humanidad jamás ha visto ni verá, obviamente, porque los muertos que no se salvan no resucitan acá. Los únicos perdidos, muertos, que resucitan en la segunda venida son los que mataron a Jesús, cumpliendo la profecía de Apocalipsis 1:7. Entonces es algo complejo, ¿no? Por eso yo voy a hacer un especial para hablar uno por uno todos los eventos secuenciales. Entonces, textualmente, día y hora nadie sabe. Podemos saber mes y año. El 2031 entre septiembre y octubre. Por eso es tan importante entender bien el Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Y por supuesto el día de la expiación, que proféticamente comenzó en 1844, según la profecía de Daniel 8:14. El día de las trompetas también tiene otro nombre, o día de Año Nuevo, es el Rosh Hashanah, y el día de la expiación, Yom Kippur. Pero se conoce también la fiesta de las trompetas como el Yom Teruah, y el día de la expiación como el Yom Kippur. Eran tan diferentes de todas las otras festividades en su contenido y en su expresión, que a estos 10 primeros días de Tisri se lo ha caracterizado como días terribles y tiempo de penitencia. Estos días solemnes reclamaban la abstención de trabajo y ayuno completo. Por eso, si ya les he dicho que Jesús cumplió todas las fiestas solemnes y va en la sexta, solo queda la séptima, que son las fiestas de las trompetas o las cabañas, esa es la última. ¿Qué nos toca a nosotros hacer si los israelitas, cuando la vivían todos los años, estaban en ayuno y en penitencia? Elena de White dice que el ayuno del pueblo de Dios es la reforma pro salud. Sí, así como se llama este programa becario que ustedes están haciendo, y en donde después de ver la fisiopatología
las patologías de la nutrición ortomolecular, que vamos a empezar hoy. Vamos a ver después el libro Consejos sobre el régimen alimentario, que es el corazón del programa de alimentación vegetariana que propuso Elena de White, que le dio Dios en 1863, porque si estamos en este momento, el día de la expiación, debiésemos estar en ayuno. Y ese ayuno, la reforma pro salud, es impensable que el pueblo de Dios a esta altura coma carne. Es impensable porque el ayuno nuestro es la reforma pro salud. Eso lo dice ella. Eran días de penitencia y iban acompañados de un sentimiento de profunda responsabilidad moral. Estos días no se relacionan con hechos históricos, sino con la intimidad espiritual del individuo. El Año Nuevo judío no es recibido con ruido y algazara, se lo espera con un corazón serio y contrito. Así que acordémonos que una de las cosas que significa el Yom Teruah o el Rosh Hashanah es básicamente el Año Nuevo judío. En su proyección simbólica, estos días eran eminentemente escatológicos, que tiene que ver con profecía y tiempos finales, ya que representaban la gloriosa culminación de la obra de Cristo a favor del pecador. Básicamente, para que el día de la expiación llegue a su plenitud, es cuando Jesús dice, hecho está, y se acaba el tiempo de gracia, que va a ser alrededor de 2030 con la caída de la primera plaga. Ya no hay más oportunidad de arrepentimiento. En estos momentos Jesús está en el lugar santísimo como nuestro abogado. Se pondrá sus vestiduras de juez y vendrá a buscar a los suyos, y será un evento catastrófico a nivel de cataclismo, destrucción total, cuando venga, tanto así que dice la sierva de Dios en el Conflicto de los Siglos, capítulo 41, que hasta los salvos le tienen miedo a Jesús. Y porque es demasiado potente cuando viene, demasiado. Por eso lo vamos a ver bien cuando haga este especial que les he dicho. El día del son de trompetas, el Rosh Hashanah, que es el día del año nuevo, se le denomina día para sonar el shofar, que es este cuerno, que es esta trompeta especial que tenían ellos, número 29.1, Levíticos 23.24, se lo designaba como el día de memoria y día de juicio. Se lo designaba así por su cercanía con el día de la expiación. Es la preparación para este gran momento histórico en la vida de un israelita que lo vivía cada año y que era símbolo del cumplimiento, de lo que se iba a cumplir a futuro como realidad. Ahora estamos viviéndolo como realidad, desde 1844, el 22 de octubre, que comenzó el día de la expiación. Y viene el juicio por los vivos, que entendemos que ya empezó y no sabemos en qué momento nuestro nombre está siendo pasado y pesado en balanza, si somos salvos o no. Obviamente que quienes son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no entran ni siquiera al juicio. Por eso es tan importante cumplir lo que la Biblia dice, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Para ser un hijo de Dios hay que pasar por libreta, y la libreta es el bautismo. Así como hizo Jesús, que se bautizó sin ningún pecado, él no necesitaba, pero lo hizo como ejemplo para que nosotros lo hiciéramos a una edad grande, madura. A los 31 años de edad, él hizo esto en el 27 después de Cristo. Allí es donde él hizo esto y se escucha esta voz del cielo, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia, y se ve la Trinidad, porque es la voz del Padre, la paloma que se posa sobre él, el Espíritu Santo y Jesús mismo, la Trinidad en ese momento. Es muy importante, queridos, que entiendan que Dios a todo le da el sol, a todo les da comida, pero Él tiene sus hijos, y sus hijos, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, son los que están bautizados. Ellos entran a este juicio, ellos son los que ya. Diana hizo esto, ella está en el libro de la vida porque fue bautizada, pero veamos si es una persona realmente que ama a Dios, que guarda la ley, y mi vida está siendo revisada. Por eso vivimos el momento histórico más solemne de toda la historia de la humanidad. Por eso es tan importante estudiar esto. En el Talmud, que es el Corpus Juris judío, hay una serie de declaraciones referentes al día de Año Nuevo y su relación con el día de la expiación. El hombre es juzgado el día de Año Nuevo, mientras que el decreto final se promulga en Yom Kippur.
En el día de Año Nuevo se realiza el juicio de todo ser humano. Se hace sonar la trompeta, el shofar, para anunciar al pueblo que ha comenzado un nuevo año y para advertirles que cada uno debe examinar su vida estrictamente y corregirla. Es por eso que en la Biblia hay tantas menciones referente al año. El año tiene un paralelismo con el día, tiene un paralelismo con el 30, y todos esos paralelismos también van con mes. El hebreo es muy profundo y una palabra tiene muchos significados y todos están relacionados con la teología detrás de esa palabra. Ese 30 es símbolo de juicio, por eso que yo ya les expliqué que un levita empezaba a oficiar a los 30 años, José reinó en Egipto a los 30 años, Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Es un número muy importante que revela madurez y juicio. Toda persona debe revisar su conducta y arrepentirse de sus pecados antes del día del juicio y tener clara conciencia del hecho irrevocable de que la justicia de Dios se aproxima. El juicio queda en suspenso desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Si el individuo se arrepiente, es colocado con los justos para gozar de una vida feliz, pero si se mantiene indiferente, queda con los impíos. En la oración que los judíos rezan para la solemnidad del Año Nuevo, se comunica con gran vivacidad la idea de que Rosh Hashanah es el día en que Dios, sentado en su trono en el cielo, inicia el juicio del mundo. El día de la expiación es la solemnidad mayor y más sagrada de todo el ceremonial judaico. En ese día será expiación por todos vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levítico 16:30. En el día de la expiación, los que habían confesado sus pecados y se habían mantenido en conexión con el Creador recibían el perdón final y la limpieza total. Para los judíos, el día de la expiación era la ocasión cuando el hombre hacía un arreglo final de sus cuentas con Dios y tanto el santuario como el pueblo quedaban justificados y vindicados. Sabemos que si nosotros cometimos un pecado y no lo confesamos a Dios, tenemos que pagar el precio de ese pecado nosotros. Por eso, para ser salvos, tenemos que ir a Jesús para que nos perdone. Él nos da la justicia imputada, la justicia impartida, con eso podemos ser salvos y la consecuencia de eso es guardar la ley de Dios. La ley de Dios tiene dos aristas importantes. Una es, me muestra el pecado que cometí para ir a Jesús que me perdone, y al estar yo a cuenta voy a ser capaz de guardar la ley, porque recordemos que la Biblia es súper clara. Primera de Juan 2:3, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Es súper claro el apóstol Juan cuando dice que el que ama a Dios no peca. ¿Y quién nos puede dar ese poder? Es Dios. Nosotros tenemos naturaleza pecaminosa, pero podemos arrodillarnos y pedir gracia a Jesús para no pecar. De hecho, los 144.000 son los únicos humanos que logran no pecar y tienen el carácter de Cristo. Por eso son sin mancha. Lean Apocalipsis 7 y 14, profundicen el estudio que hicimos de los 144.000. La singularidad del Yom Kippur queda sostenida en los hechos siguientes. Era el único día del calendario litúrgico en que se exigía ayuno total. Levítico 23:32. Era el único día, aparte del sábado semanal, en que se prohibía todo trabajo secular. Levítico 16:29-30, números 29:7. Era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el Kodesh Kodashim. Tan así que el sumo sacerdote no se confesaba de corazón y tenía un pecado oculto, moría inmediatamente ante la presencia de Dios que estaba ahí en la Shekinah, en esta arca donde estaba guardada las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció y el maná. Así increíble, de hecho entraba al lugar santísimo con una cuerda y unas campanitas. Todo el pueblo oraba y estaba en ayuno, con mucho miedo, porque el sumo sacerdote representaba al pueblo, y el pueblo debía estar limpio y sin pecado. El sacerdote debía estar limpio y sin pecado porque era símbolo de Cristo. Era el único día del año en que se efectuaba la purificación del santuario. Todos esos pecados, esa sangre que era asperjada en todo el santuario por los pecados, era limpiado ese santuario de todo ese pecado. Pero alguien se iba a llevar todo ese pecado porque alguien tiene que pagar todo ese pecado. Jesús lo pagó en la cruz, claro que sí, pero alguien tiene que recibir un castigo por todo eso. Y ya vamos a ver algo interesante el día de la expiación. Era el único día aparte del sábado semanal. Eso está en Éxodo 31:15, 35:2, que se designaba como la expresión Shabbat, Shabbatón.
Levítico 16:31, 23:32. Hay una de las cosas que el mundo evangélico comete un error garrafal, que es meter en la misma bolsa el sábado semanal con el sábado ceremonial, que son dos cosas diferentes. El sábado es tan importante que nace con el matrimonio en el Edén, Génesis 2 del 1 al 3. Antes de que Dios grabara los mandamientos en tablas de piedra, el sábado ya existía, no es de los judíos, porque los judíos vienen con Abraham. El sábado semanal nace con la creación. Jesús, Dios, la Trinidad, cuando hizo el mundo, descansó el sábado, la santificó y lo reposó. En la eternidad se va a guardar el sábado. Cosa distinta es el sábado ceremonial, que tiene que ver específicamente con las fiestas solemnes. Ojo con eso. Si bien el Yom Kippur era un día de ayuno, confesión y lamento, seguía siendo el día que anticipaba la victoria y el gozo. La persona no debía comer, pero así todo debía vestir ropa de fiesta. Claro que sí, porque recordemos que unido todo esto, hay una porción que son esos 1000 años donde Satanás va a estar acá preso, como el macho cabrío de Azazel, que ya vamos a ver, que corresponde al día de la expiación, y 1000 años en el cielo vamos a estar con vestiduras reales. Vi trono y se sentaron quienes se les dio facultad de juzgar, dicen en el Apocalipsis 20. Verdades acerca del día de la expiación. El sumo sacerdote oficiaba en el elaborado ritual del día de la expiación con ropas especiales diseñadas para esa ocasión, con lo cual comunicaba la idea de pureza, separación y vindicación. Levíticos 16, 4 y 17. En el ritual de ese día, el sumo sacerdote dramatizaba 4 hechos notables. La purificación del santuario. En ese día el santuario, en Levítico 16:33 lo puede encontrar, quedaba limpio de pecado. El sumo sacerdote quitaba el pecado que se había acumulado a lo largo del año. Levítico 16, 18 al 19. El santuario se contaminaba con el pecado que los israelitas confesaban sobre la cabeza del animal inocente en el atrio del santuario. ¿Qué fue lo que se abolió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? Fue el matar corderos. Porque obviamente ya no se necesitaba matar corderos, porque él era el cordero que murió para salvar la humanidad. El tipo se encontró con el antitipo. Ya no se necesita matar corderos. Jesús pagó el precio por el pecado. Eso es lo que se acabó. Por eso tanta confusión de gente que agarra partes de la escritura y no tiene idea de nada. Nunca ha leído el Antiguo Testamento, cree que está abolido. Y no es así, la Biblia se entera. Jesús ratificó las fiestas solemnes y las cumplió. Jesús ratificó la ley en Mateo 5:17. Yo no he venido a abolir ni la ley ni los profetas. Nadie abolió nada del Antiguo Testamento. Lo único que el apóstol Pablo explica claramente en el libro de Hebreos es que ya no hay que matar cordero porque Jesús es nuestro cordero. Jesús es mi reposo, cuando lo dice en el libro de Hebreos capítulo 4, no se está refiriendo a que el sábado está abolido. Si fuese así, Jesús no hubiese dicho que Él es el Señor del sábado. ¿Cómo va a ser Señor de algo que va a estar abolido? Los discípulos guardaron el sábado, inclusive después que Jesús ascendió al cielo. Aunque el individuo quedaba perdonado y limpio, el santuario se contaminaba. La purificación del santuario era un tema central en el ministerio del día sacerdotal del día de la expiación. Había dos purificaciones, una individual y provisoria que tenía efecto al momento de recibir el creyente el perdón de pecados, y la otra de un carácter más abarcante que ocurría en el día de la expiación, cuando el santuario mismo y el pueblo eran purificados. Levítico 16, 16 al 22. La purificación del santuario terrenal en el día de la expiación anticipaba la purificación celestial al fin de los tiempos. Esto es muy importante porque está en el Nuevo Testamento. Ustedes han escuchado todas estas personas ignorantes que dicen que todo esto está abolido. Esto es mentira. Si estuviera abolido, ¿por qué el apóstol Pablo habla de esto en Hebreos 9, 21 y 23? La purificación del santuario terrenal en el día de la expiación anticipaba la purificación del santuario celestial al fin de los tiempos. Una obra de juicio. Respecto a cada creyente se hacía una decisión irrevocable, la de mantenerlo dentro del pueblo de Dios o separarlo de él. Si se habían confesado todos los pecados individuales y colectivos, no era necesario temer, pues ya se había concedido el perdón y ahora el sumo sacerdote procedía a quitar el registro de esos pecados y a depositarlos simbólicamente sobre su originador. Por eso, lo que va a suceder
al inicio ya de los mil años es poner todos los pecados de la humanidad sobre Satanás, que es el macho cabrío para Azazel, que ya vamos a ver en el día de la expiación qué rol cumplía. El instigador que había desatado la reacción en cadena del pecado tiene que cargar con la culpa. Satanás tiene que cargar con la culpa. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. Eso está en el libro de Patriarcas y Profetas, página 372, libro de Elena de White. El día de la erradicación del pecado, aunque imperfectamente, en el día de la expiación se enseñaban verdades esenciales. De vuelta al libro de Hebreos 10, del 1 al 3. La obra expiatoria del Señor entraña tantos aspectos que resulta imposible encontrarle paralelo perfecto a nivel humano y terreno. Interesante. La verdad más destacada que se enseñaba mediante el ritual de este día solemne era la extirpación, la erradicación del pecado. La ceremonia del macho cabrío por Azazel, que este era un símbolo de Satanás, está en Levíticos 16, 8, 10 y 26, constituía la culminación del objetivo central del día de la expiación, a saber, la erradicación del pecado. La obra de Cristo a favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida quitando el pecado del santuario celestial y depositándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Patriarcas y Profetas, página 372. El sellamiento. En círculos judíos se desarrolló la idea que el día 1 de Tishri, el sagrado día de Año Nuevo, el Yom Teruah, el día de las trompetas, Rosh Hashanah, los hechos del hombre son juzgados y su destino decidido, y el día de Tishri, o sea, el Yom Kippur, el día de la expiación, el decreto del cielo sellado. Esto es una tradición de los judíos, ahí está la referencia. Veamos qué hay de cierto en esto. La idea del sellamiento está conectada con el juicio. El sellamiento se produce con la ley dominical en el año 2028. Entre marzo y abril del 2028 se va a dictar la ley dominical, como ya lo he demostrado en estudios anteriores con pruebas. Es lo que dice el Vaticano, es su agenda. Y coincide básicamente porque sabemos que después de la ley dominical, 3 años y medio después viene Cristo, y se une con la profecía del 2031 con la segunda venida de Cristo. Calza perfectamente y matemáticamente con toda la base profética que he señalado. Pues bien, ese sellamiento le da al pueblo de Dios un sello especial en su frente, porque son los que guardan el sábado, cuarto mandamiento, que es el mandamiento más importante y señal del pueblo verdadero. Ezequiel 20:20 dice: les di mis días sábado para que fuesen por marca y señal, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y se le pone la marca de la bestia a los que no son de Dios. Como dice la Iglesia Católica, el domingo es nuestra marca, lo dicen ellos mismos. Se les pone en la frente y en la mano, como dice Apocalipsis, la marca de la bestia, que es el domingo. Nadie podrá comprar ni vender si no guarda el domingo, y los que guardan el sábado serán perseguidos. Este es el sellamiento. Y como ven, es parte del día de la expiación, de este día que es un periodo enorme que va desde 1844 y tiene muchas etapas. Dentro de este proceso está el juicio de los vivos también, porque el juicio investigador en 1844, el 22 de octubre, empezó con los que duermen en Jesús, desde Adán hasta ese momento, los que duermen en Jesús, pero en algún momento de este periodo viene el juicio por los vivos. Los que estamos vivos vamos a ser juzgados, que seamos hijos de Dios y seamos bautizados, obviamente. El día de la expiación anticipaba la verdad gloriosa de que el ministerio de Cristo a favor del pecador va más allá de la cruz del Calvario. Nos introduce en el episodio final del drama de los siglos, cuando el pecado será erradicado del universo, Satanás destruido y la suerte de los hijos de Dios sellada para la vida eterna. El juicio divino revelará que mediante el Espíritu de Dios, la impronta del carácter de Cristo ha sido colocada sobre la vida de los creyentes redimidos. Hermoso texto. Ceremonia del día de la expiación. Yo creo que voy a quedar hasta acá porque no quiero cansarlos mentalmente. Y en la próxima semana continuamos. Entonces quedé en la diapositiva 29.
para anotarlo, porque no quiero que se me cansen. Bueno, abruptamente vamos a pasar a la ciencia. Las preguntas van para el final. Perdón por ser tan abrupta de pasar tan rápido de un tema a otro. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Vamos a empezar entonces con la entretenida fisiopatología. Me imagino que tomaron bastante omega 3, bastante colina, ¿cierto? Y están preparados. ¿Están preparados, no? Ya, supongo que sí. Pueden habilitar su micrófono, no hay problema. La primera enfermedad que vamos a ver es la artritis. No tomar nota ni nada de eso. Así que es importante que escuchen bien, aprendan bien y que puedan en el fondo sacarle el máximo provecho a esta clase. A ver, a ver. Les comparto de inmediato la pantalla. Espérenme un poquito. Y ahora les voy a compartir pantalla y ustedes me dirán si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, doctora, al menos Doctora. se ve bien. Ay, Sí, se ve bien. Muy bien. Ya. La primera enfermedad es la artritis. Yo no quiero que confundan conceptos porque es distinto a la artrosis. Ambas son enfermedades reumáticas que cursan con dolor, pero hay diferencias entre ellas. Y una de las diferencias es que en la artritis hay una afectación. Les voy a mostrar una imagen para que puedan verla más. A ver. Esto no me lo agranda más. Le pongamos visitar para que ustedes puedan entender aquí la diferencia. Bueno, acá están las diferencias para que ustedes puedan verlas. Una de las grandes diferencias entre la artritis y la artrosis es que la artritis afecta la membrana sinovial, que es una membranita que recubre las articulaciones. Y la artrosis afecta al cartílago. Todo lo que son este sistema musculoesquelético tiene partes duras y partes blandas. Dentro de las partes duras tenemos el tejido óseo, pero hay partes que son entre blandas y duras, como el cartílago, que dicho sea de paso, hay diferentes tipos de cartílago. Y uno de los cartílagos interesantes son los meniscos y los discos intervertebrales, que en este tipo de cartílago, que es tipo 2, es fibroso, se regenera con el colágeno tipo 2. Es el único colágeno que puede regenerar ese tipo de cartílago, para que vean la especificidad de un nutriente dependiendo de la naturaleza histológica. Es decir, algo sorprendente y a la vez mucha información como para poder actuar e intervenir con nutrientes. Por eso la labor que se ha hecho de entregarles un dosario de casi 200 enfermedades con su tratamiento es una labor titánica, puesto que entender cómo esos nutrientes van a actuar en la enfermedad es importante para comprender y darle base a la nutrición ortomolecular. Pues bien, en cuanto a la diferencia entre artritis y artrosis, hay una diferencia en el lugar de afectación. Uno es membrana sinovial y el otro cartílago. Otra diferencia es que la artritis está asociada la mayor cantidad de artritis a enfermedades autoinmunes o infecciones. Es por eso que cuando hay una artritis inmediatamente se pide un examen que se llama factor reumatoideo, porque si es el sistema inmune que está atacando las articulaciones, ahí tienes que dar un nutriente específico para que el sistema inmune deje de atacar las articulaciones. La artrosis hay un desgaste producido por la edad.
Otra diferencia, en la artritis el dolor es constante. Sin embargo, en la artrosis empeora cuando me muevo y mejora si me dejo de mover. Vean la gran diferencia. Otro, en la artritis se asocia a síntomas extraarticulares, a pérdida de peso, a cansancio. En cambio, en la artrosis no hay esos síntomas. En la artritis hay exploraciones y análisis de sangre mucho más específico que en la artrosis, que es más fácil con una exploración física y radioallergia. De hecho, de paso, les quiero enseñar algo importante. Aquí hay varios médicos que lo saben, pero los que no son médicos, yo les quiero enseñar acerca de la tecnología para diagnóstico que hay. Cuando usted quiere saber acerca de tejido duro, como el hueso, si hay una fractura, una fisura, para eso son útiles las radiografías. Pero cuando usted quiere saber más de esa estructura ósea por dentro que le muestre la densidad, para eso están las densitometrías óseas. Pero si usted quiere saber sobre ligamentos, tendones o partes blandas, para eso está la resonancia magnética nuclear. Entonces, hay diferencia en cuanto al tipo de exámenes que se piden para diagnosticar diferentes afecciones. Pues bien, vamos a ir, esta barra me molesta acá. En la artritis entonces vemos cómo es que hay esta inflamación. Aquí tengo una diferencia de, esta es una articulación sana, esta es una artrosis, fíjese allí como hay un desnivel que se ve abruptamente, pero fíjese usted la artritis reumatoide, en donde hay una inflamación tan grande, porque en la mayoría de los casos el sistema inmune está atacando esa articulación. Esta articulación puede ser fácilmente la articulación de la rodilla. En la articulación de la rodilla tenemos ahí en todo lo que es la antepierna, este hueso enorme que es el fémur, y bajo la rodilla ahí tenemos estos dos huesitos que son la tibia y el peroné. Y esta tapita que se vea, que es la rótula, tenemos una rodilla con su líquido sinovial, su membrana sinovial, sus meniscos que son cartílago, y en este tipo de artrosis de rodillas son muy limitantes porque para caminar es un dolor horrible. Bueno, en cuanto a la artritis, la nutrición ortomolecular está dada básicamente porque en lo que doy es la D3, que fija calcio, ayuda a fijar calcio, claro que sí, porque hace que se absorba a nivel de intestino delgado, hace que a ese nivel estimula para que se absorba calcio. No se absorbe calcio sin la vitamina D3, pero eso es lo menos que hace, porque la función de la vitamina D3 es regular hormonas, y en esto la regulación hormonal es vital. Es tan vital que fíjese usted que cuando una mujer deja de producir estrógeno por la menopausia, se deteriora el tejido óseo, porque necesita esos estrógenos para formar matriz ósea. Así importante es la regulación hormonal que puede dar la vitamina D3 tanto a hombres como mujeres. En cuanto a la arginina ayuda a formar tejido óseo, pero también protege todos los anexos de las articulaciones como las partes blandas, no solo las partes duras de la articulación. Y también damos el magnesio, que también forma matriz ósea. La matriz ósea, quizás lo vamos a volver a repetir en la fijación de calcio, pero lo menciono ahora por si se me va a decirlo. La fijación de calcio es la última enfermedad o condición que lo vamos a ver. Para tener un hueso bien hecho, son varios los protagonistas. Ustedes saben los típicos, ¿no? Calcio, vitamina D3, magnesio, pero también se necesita arginina y también se necesita vitamina K. La vitamina K forma 3 proteínas para formar tejido óseo y también se necesita colágeno tipo 1. Sin colágeno 1 no hay hueso. O sea, son tantos los protagonistas. Es algo complejo, maravilloso, pero que necesitamos para tener articulaciones sanas. Entonces, hay distintos tipos de artritis, de hecho hay una artritis que es psoriásica, por eso englobamos todas las enfermedades en esta artritis, porque no podemos agregar más enfermedades, un dosario que ya tiene casi 200, y damos por último la vitamina C. Tanto la D3 como la C ayudan por si tiene características autoinmunes esta artritis.
Me voy rápido a la siguiente enfermedad porque a este ritmo son tantas que tengo que ajustarme al programa. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, hemos hablado de manera muy generalizada porque son muchas enfermedades cardiovasculares. Podemos tener cardiopatías coronarias. ¿Qué son las cardiopatías coronarias? No, en este corazón que está aquí de forma muy esquemática por lo demás, porque así no son los corazones, aquí hay un modelo mucho más justo de lo que es un corazón. Este es un modelo más justo. Este tiene un coágulo. Esto es un corazón. Dentro de este corazón que está enfermo, porque tiene un coágulo y además tiene placas de ateroma en las arterias coronarias son las que llevan sangre con oxígeno y nutriente al músculo del miocardio. El miocardio es este músculo que se contrae en este corazón. Suceden cosas muy interesantes cuando el corazón llena de sangre sus cavidades, en lo que es aurícula y ventrículo se llena, se llama sístole, y cuando se contrae para pasar de una cavidad a otra y para salir de estas arterias o venas por donde corresponda, esa es la sístole, cuando se llena es la diástole. Tiene una singularidad muy increíble. Por lo general, las arterias llevan oxígeno y nutriente a todos los tejidos y las venas sacan de las células CO2 y desechos, pero aquí hay una singularidad en el corazón, que es que hay 4 venas pulmonares que llevan sangre con oxígeno y nutriente, una excepción, y está la arteria pulmonar que lleva con CO2 y desecho. Son las peculiaridades del cuerpo humano, en donde no podía ser todo de una manera y hay una excepción. Bueno, aquí es donde tenemos estas válvulas, la mitral y la tricúspide. En este corazón hay una circulación mayor y menor. Hay un lado del corazón que es limpio, otro lado del corazón que es sucio. Dentro de las cavidades que podemos ver, tenemos todo lo que es el lado derecho del corazón, que es el corazón sucio en el fondo, en donde entra por la aurícula derecha la vena cava superior que saca todo el CO2 y desecho la parte de arriba del cuerpo, y la vena cava inferior que saca todo el CO2 y desecho la parte de abajo del cuerpo. Llega todo a la aurícula derecha. Pasa por la válvula al ventrículo derecho, todavía todo sucio, con CO2 y desecho, y sale por la arteria pulmonar, su nombre lo dice, hacia los pulmones, para pasarles al alveolo a través de un capilar venoso, el CO2, el desecho, para expulsar ese CO2 y los desechos para eliminarlo por la deposición a través de los pigmentos biliares, o por el sudor, o por los riñones disuelto en plasma. Ahora hablemos del corazón limpio, el lado izquierdo. Entra la sangre con oxígeno y nutrientes por las 4 venas pulmonares y pasa ahí por la válvula al ventrículo izquierdo y sale por la aorta y regaron todo el cuerpo oxígeno y nutrientes. La aorta es una arteria enorme, yo la he visto en persona en mis tiempos en donde ahí trabajaba en el área de cirugía, es enorme, o sea, estamos hablando de este porte, la aorta, y gruesa, y esta aorta donde pase, ¿cómo se llama? La aorta abdominal, que ahí hay ramificaciones para irrigar a todos los órganos. También conozco en persona el intestino delgado, es precioso, tiene un abanico ahí, una arteria, una vena, una arteria, una vena. Es una cosa espectacular, espectacular. El puerto Cares, esta estructura, es algo bellísimo. Bueno, aquí hay otra válvula, las semilunares, ¿no? Que se llaman así por la forma que tiene, no sé si la alcanzan a ver ahí, que tiene como 3 forma de lunita en el fondo. Este es el corazón, que es un modelo mucho más esquemático, no esquemático, sino realista, en donde podemos ver la estructura. Ahí hay 2 y 2 de las 4 venas pulmonares, y ve que las venas son azules, pero aquí están con rojito porque son limpias. Aquí vemos la aorta ahí arriba, y la vena cava superior e inferior, y se ve que así se ve, no esquemático, porque esto es lo real, así es. Bueno, ¿y de qué porte es mi corazón? Del tamaño de su puño, ese es porte de su corazón.
Entonces, ¿cuáles son las enfermedades cardiovasculares que yo me puedo encontrar? Me puedo encontrar con cardiopatías coronarias, donde tengo un problema en esa arteria coronaria que le está llevando nutriente de oxígeno a mi músculo cardíaco, que se llama miocardio. Tengo vasculopatía, tengo enfermedades valvulares de estas válvulas semilunares, la mitral, la tricúspide, tengo soplo cardíaco cuando tengo un agujero ahí en el corazón, insuficiencia cardíaca, que el corazón no tiene la capacidad de bombear de manera adecuada. Dentro de lo que son los latidos del corazón, eso se llama frecuencia cardíaca. Lo normal, lo máximo son 90 latidos por minuto. Lo mínimo son 60 latidos por minuto en adulto, porque los niños les late como a 130 veces por minuto. Ellos tienen una frecuencia cardíaca muy alta de forma fisiológica. Yo puedo escuchar el corazón con un estetoscopio, fonendoscopio, y escucho dos ruidos. El ruido que yo escucho con un estetoscopio es dublu, dublu, dublu. Eso es rítmico y me muestra estas etapas de llenado de las cavidades cardíacas o contracción para expulsar esa sangre. Esa diástole, esa sístole, me la muestra en ese sonido. Cuando yo escucho un sonido que no corresponde, como por ejemplo escucho una mnemotecnia, ¿no? Tennessee o Kentucky, eso no debe escucharse así. Usted mira, está loca la doctora, pero así es como se escucha. O sea, lo normal es que yo escuche un dublu, dublu, así de rítmico. Así que consigas un estetoscopio y empiece ahí a escuchar todos los corazones que tenga cerca. Es muy interesante, estos son tips que yo le doy, yo no le puedo hablar más ni enseñarle cómo ocultar y en la zona y todo lo demás porque no nos da el tiempo, pero es para su conocimiento, para que usted también busque y empiece a aprender cosas que son importantes. Elena de White dice que es el deber de todo ser humano aprender fisiología, porque si yo sé cómo funciona, sé cómo tratarlo. Bueno, tenemos la insuficiencia cardíaca, que lamentablemente las personas cursan con bradicardia, hay problemas de presión arterial, el corazón no puede bombear suficiente sangre, si no puede bombear suficiente sangre, hay hipoperfusión, hay zonas pálidas en las extremidades porque no llega oxígeno suficiente, no llega nutriente suficiente a cada célula de mi cuerpo. O sea, imagínense lo tremendo de tener una insuficiencia cardíaca. Y les cuento algo, he podido mejorar insuficiencia cardíaca con el uso de resveratrol. No está dentro de las enfermedades cardiovasculares porque son tan generalizadas que dijeron nutrientes más generales, pero de manera específica, una insuficiencia cardíaca debe de ponerse el resveratrol como tratamiento de nutrición ortomolecular, 500 miligramos 4 veces al día, es esencial para la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué está ahí puesta la coenzima Q10 de las primeras? Ahí está la dosis en el dosario de enfermedades cardiovasculares, porque es el motor del corazón. El corazón no deja de latir nunca, solo cuando te mueres. Y hay un fármaco muy dañino que disminuye los niveles de coenzima Q10 llamado estatinas. Todas las estatinas disminuyen un 70% la coenzima Q10 y con ello se daña el corazón. Es muy interesante porque los médicos dan este fármaco para bajar el colesterol para que no les dé una enfermedad cardiovascular. Pero es ese mismo fármaco el que provoca una enfermedad cardiovascular porque disminuye los niveles de coenzima Q10. La coenzima Q10 es vital. En la célula, nosotros, en la célula tenemos estos pequeños organelos ahí que se llama mitocondria. La mitocondria tiene una fase en donde se produce la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, necesita coenzima Q10 para hacer ese proceso. O sea, no puede haber energía en las células sin la mitocondria. Y las células musculares del corazón, que dicho sea de paso es un tejido músculo esquelético, y muy similar al músculo adosado a hueso, muy similar al corazón, no es músculo liso como el de los órganos. Necesita coenzima Q10 para funcionar, por eso está de las primeras. Arginina, porque la arginina mejora la presión arterial, es precursor del óxido nítrico, vasodilata y con ello, al vasodilatar, llevamos más sangre a todos los órganos para perfundir, irrigar de manera notable. Mejora el endotelio vascular, baja el colesterol,
una maravilla. No puede haber tratamiento para una enfermedad cardiovascular sin arginina. Además, mejora la frecuencia cardíaca. Vitamina C, porque siempre se da con la arginina, hace más estable la producción de óxido nítrico y también es vasodilatadora, ayuda en los casos de ateroma. El ateroma se forma en las placas, se forma una placa ahí en el endotelio vascular que va haciendo un daño enorme dentro de lo que son las arterias. Esta también está enferma, también tiene un coágulo, la pobrecita. Bueno, ¿cómo se formó ese coágulo? Se formó de una manera. Primero que todo, en la arteria tienen varias capas. En la íntima, que es la de adentro, empieza a formarse allí una acumulación de grasa, como se ve en amarillo. Las lipoproteínas son como carritos, ellas se componen de un componente lipídico y proteico, pero se llama lipoproteína. Hay una que se llama de baja densidad, LDL, y una de muy baja densidad, que es la VLDL. Esas llevan colesterol a la arteria, la llevan. A diferencia del HDL, que es el colesterol bueno, colesterol y lipoproteína de muy alta intensidad, que saca el colesterol de la arteria y lo devuelve al hígado. Esa hay que tener elevada. Yo soy vegetariana y mi HDL es de 70, sobre lo normal. Indica cómo me alimento, muy bien. Siempre mire el HDL en las personas porque es un indicador de alimentación saludable. Bueno, este colesterol empieza a acumularse allí en la arteria y viene el sistema inmune, infiltración de mediadores químicos de la inflamación. Aquí se inflama. Es por eso que la vitamina E es tan importante en los ateromas, para evitar esa oxidación, y también lo es la vitamina C, para evitar esa oxidación. Y esto se endurece y forma una placa de ateroma. Si sube la presión arterial, esto que estaba aquí como ateroma se va a desprender, y al desprenderse va a quedar una herida en la arteria. Van a venir las plaquetas y van a formar un coágulo para que deje de sangrar, y eso es una trombosis. Y entonces tapona la arteria y acá ya no llega sangre, no llega oxígeno y muere ese lugar. Si esto pasa en una arteria coronaria, se llama infarto y muere esa porción de donde irrigaba esa arteria coronaria. Les cuento algo muy interesante. Los médicos prohíben la vitamina K en pacientes que han sufrido trombosis. Eso es un error garrafal, porque la vitamina K es la que evita que la placa de ateroma se rompa. Y si la placa de ateroma no se rompe, no hay trombosis. Así, lo importante es saber. El conocimiento es vital para salvar vidas. Así que por eso tienes que ser experto en esto de la fisiopatología, para ganarte sobre todo la mente de los médicos que, como no le enseñan esto en la universidad, no saben comprender cómo actúan los nutrientes en el cuerpo humano, no pueden ayudar a sus pacientes. Está el omega 3 porque es anticoagulante, o sea, y también es antioxidante, cuida las membranas celulares, tiene todos los efectos cardioprotectores que necesitamos. Bueno, y hay otras enfermedades que entran en el nivel de enfermedad cardiovascular, por supuesto. Hay arritmia cuando en esta frecuencia cardíaca, no en electrocardiograma, tenemos ondas que no están correctas. Nosotros en el electrocardiograma podemos ver una onda P, una pequeñita, una más grande, QRS, y una E. Cuando nosotros tenemos otras variaciones en esas ondas, podemos tener entresístole y podemos tener problemas de arritmia. También este tratamiento va a cubrir eso, cuando hay coartación aórtica, hipercolesterolemia, la diabetes. Los diabéticos se produce cardiopatía. Hay anomalías de drenaje venoso, hay enfermedades cerebrovasculares que también van a afectar obviamente el corazón y el cerebro que lo manda todo. Estenosis pulmonar, como ya les expliqué la fisiología del sistema cardiopulmonar, entienden que si se afecta el corazón, se afecta el pulmón, si se afecta el pulmón, se afecta el corazón, etc. Bueno, vamos a ir con la siguiente enfermedad por el honor al tiempo, que es la diabetes tipo 2. Y buscamos nuestro dibujito y nuestro protagonista es el páncreas. Aquí tenemos un páncreas. La función del páncreas como glándula anexa dentro del sistema digestivo. Tenemos un páncreas que es endocrino, que su función en estas células
es poder producir 3 hormonas diferentes. Una es la insulina, otra es la somatostatina y otra es el glucagón. Son 3 hormonas diferentes que producen estas células del páncreas endocrino, y el mismo páncreas tiene una función exocrina. Va a poder dar enzimas para degradar los alimentos. Cuando está el bolo alimenticio en la boca, trabaja la amilasa salival y la lipasa salival. Luego pasa por el esófago y llega ahí al estómago, el quimo, ahí con los jugos gástricos, en donde actúa la pepsina, solamente ella, un pH muy ácido, para hacerle la primera digestión ahí a las proteínas. Luego se abre esta válvula que es el pílori y pasa a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Y ahí en el duodeno va a venir a actuar la bilis, que está guardada en la vesícula, que está bajo el hígado. El hígado produce esta bilis, pero se guarda en la vesícula, y su función es emulsificar las grasas. Ahí va a soltar sus juguitos el páncreas, sus jugos pancreáticos, que vienen cargados de amilasa pancreática para seguir trabajando y descomponiendo los carbohidratos, la lipasa pancreática para seguir degradando los lípidos, y todo lo que son las enzimas para seguir degradando proteínas y volverlos su monómero para que se absorban las células, que son los aminoácidos. Entonces tenemos las enzimas, que son de origen diferente. Unas se llaman amino, las aminoenzimas, las carboxienzimas, las carboxilasas, que cortan el extremo carboxilo, las aminooxidasas, que cortan el extremo amino. Tenemos diversos tipos de enzimas que ayudan a la digestión de la proteína, que son las más complejas. Esa es la función endocrina del páncreas. Dentro de la función endocrina, la insulina es vital. En la embarazada, la insulina es factor de crecimiento para el bebé, por eso que la diabetes gestacional, los bebés de las diabéticas son enormes, hasta 5 kilos pueden pesar, porque tienen mucha insulina y hace crecer mucho al bebé porque es factor de crecimiento en el bebé en gestación. La insulina es muy importante porque ella es una llavecita ahí en la célula. En la célula tiene que entrar glucosa, que es la parte más importante para nuestra mitocondria. La mitocondria ocupa glucosa para producir energía. Los carbohidratos no son tus enemigos, son el 60% de las calorías que tú necesitas, tienen que venir de carbohidratos. Deben ser integrales y obviamente nada más, pero son maravillosos. El que está en contra de los carbohidratos no entiende nada, porque la fruta es un carbohidrato, la verdura es un carbohidrato, los cereales son carbohidratos y son cadenas grandes de polisacáridos que, al ser metabolizados por la amilasa salival, la amilasa pancreática, forman monómeros llamados, bueno, depende, ¿no? Si son disacáridos como la sacarosa, la lactosa también es un disacárido, pero lo más chiquitito es lo que necesitamos que entre aquí, que es la glucosa. Y va a entrar en el citoplasma, poco hace, 2 ATP con suerte, pero todos los ATP se producen en la mitocondria, 36 ATP para un trabajo. Entonces, de allí la importancia de la insulina. La insulina, aquí en la membrana, es una llavecita. Se une al receptor y gracias a eso puede entrar la glucosa a la célula a hacer lo suyo. Si no hay insulina disponible, lo que sucede es que la glucosa queda en la sangre, haciendo daño. Por eso los diabéticos se deterioran tanto, porque si está alta la glucosa mucho tiempo sin que la podamos sacar de la sangre y entrar a la célula, ya el ojito, retinopatía diabética, el corazón, cardiopatía diabética, en el riñón, nefropatía diabética. ¿Y qué decir una herida llena de glucosa en donde vienen las bacterias, comidita para ellas? ¿Cuáles son los síntomas de diabetes? Las 4P. Polidipsia, mucha sed, claro, para tratar de disolver esa cantidad de glucosa en sangre. Polifagia, mucha hambre, obvio, si no hay glucosa dentro de la célula tiene hambre, está fuera en la sangre. Poliuria, claro, sí, mucho pipí porque tiene mucha sed, toma mucha agua para diluir toda esa glucosa. Y pérdida de peso, claro que sí, célula hambrienta, no entra la glucosa adentro, está afuera.
en sangre. Por eso es importante trabajar en los diabéticos y arreglar ese páncreas, que sí se puede, porque el cromo va a las células beta del páncreas que producen la insulina a mejorar sus niveles y producción. Es una maravilla, pero tiene cura. Mi suegro y mi suegra eran diabéticos y ya no lo son. Bueno, por eso está el cromo allí, de los primeros. La niacinamida es muy importante y de hecho hay investigaciones que revelan que la niacinamida puede ayudar a las personas que tienen diabetes tipo 1. Todavía puede quedar un remanente celular para salvar ese páncreas que en teoría el sistema inmune mató todas las células beta del páncreas y no tengo que reparar porque no tengo células. Pero se ha visto que se ha logrado recuperar a gente diabética tipo 1 con la niacinamida. A mí eso me parece impresionante. No sé si a ustedes. La D3 la tengo que ocupar porque es el mejor regulador hormonal que existe y por supuesto que el magnesio también me regula la glicemia. Vamos con lo siguiente, que son las afecciones del colon. ¿Saben? El colon, todos lo miramos así nomás, el colon, porque resulta que como el colon está la caca ahí en el fondo, nunca nos gusta hablar de fecas, ¿verdad? Pero en el colon están las bacterias, buenas y malas. Y esas bacterias que están en el colon, esos probióticos que hay en el colon, son los que nos dan el 80% de la inmunidad y el 80% de la serotonina para ser felices y relajados. Para mí lo es todo el colon, no sé para ustedes, pero yo lo encuentro vital. El colon se divide en colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo, el recto y el ano, o sea, son sus partes. Esta como tripita que se ve aquí es el apéndice que muchos dicen, esta cuestión no sirve para nada, mentira. El apéndice es parte del sistema linfático. Es importante como las amígdalas, es una barrera de defensa, por eso está allí. Ahí está el apéndice, justo en la empezadita del colon ascendente. Está ahí para protección. Afecciones del colon hay muchas. Hay enfermedades inflamatorias intestinales, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Hay estreñimientos, hay diarrea. Hay muchas afecciones de colon, pero podemos cubrir el amplio número de enfermedades con estos nutrientes de la nutrición ortomolecular que están puestos en el dosario. Si usted no come saludable y no come frutas ni verduras, usted no va a poder alimentar esa flora saprófita o buena, por lo cual si esas bacterias no tienen que comer, se van a empezar a comer todo lo que es la mucosa en lo que es el colon y van a empezar a provocar enfermedades como permeabilidad intestinal, SIBO. Por eso es tan importante comer frutas y verduras. Si usted no consume frutas y verduras, las disbiosis intestinales y enfermedades más graves como las que he mencionado van a apoderarse de usted. Por lo cual es importante en las afecciones del colon la inulina, porque es un fruto oligosacárido, que es la comida para el probiótico la come y libera ácido graso cadena corta que permite nutrir al colonocito, que es como se llama la célula del colon. Tenemos además los lactobacillus, en este caso el acidófilus, que es el más común de los lactobacillus, que puede reparar el colon. Hay otras cepas que son más específicas, yo les entregué de regalo una clase que es exclusiva del programa de maestros de la nutrición ortomolecular, que es de probiótico, para que ustedes puedan entender las distintas cepas probióticas y su función específica en el cuerpo humano. Y el Lactobacillus casei es excelente para el tratamiento de cáncer de colon. Ya he explicado la acción de los probióticos, ¿no? No es necesario profundizar más. Y por supuesto que las afecciones del colon necesito niacinamida porque tengo el colon irritable y sin niacinamida y no manejando el estrés difícilmente me va a poder arreglar. El colon irritable lo gatilla el estrés y puede provocar crisis de estreñimiento, que se define el estreñimiento por deposiciones menor a 3 veces a la semana, desde crisis de diarrea, que se define como más de 3 deposiciones diarias.
Así de disperso puede ser el colon irritable y lo gatilla el estrés. Por eso va la niacinamida. Vamos ahora con la hipercolesterolemia, que no voy a profundizar mucho porque cuando hablé de enfermedades cardiovasculares, hablé de la placa de ateroma, la función de las lipoproteínas. Hipercolesterolemia se entiende por HDL bajo, LDL alto y triglicérido elevado y colesterol elevado. Por supuesto que tengo que ocupar colina y omega 3 para disminuir el colesterol total y aumentar las lipoproteínas de alta densidad y disminuir las de baja densidad. Como dato, el LDL al tomar antioxidante, en este caso la colina tiene capacidad antioxidante, el omega 3 también, puede ser nutriente a nivel cerebral el LDL. Pocos saben esta información. Así que si está alto en exámenes, pero estoy tomando antioxidantes, los mejores, que son la vitamina A, la C, el selenio, el resveratrol, qué sé yo, no me debo preocupar porque ese LDL elevado va a ser nutriente para el cerebro. Muy interesante información. Vamos ahora con las cataratas. Las cataratas, que por definición es la opacificación de cristalino. Estaba en cirugía de catarata con un aparato, el facoéresis, donde el cirujano puede, en el fondo, triturar el cristalino, que eso opacifica, que eso es la definición de catarata, y sacarlo y poner un lente intraocular. Esto de acá no es catarata, aquí se ve un pterigion que se produce por radicales libres, gente que ha trabajado en el campo, que no ha usado lentes para de sol, que ha tenido exposición a químicos, se llama pterigion, no es lo que estamos viendo ahora, es catarata. Que se ve una nubecita en el ojo por opacificación del cristalino. Por lo cual la acción a nivel de nutrición ortomolecular va a ser dar supernutrientes con capacidad antioxidante. Irma, silencia tu micrófono, Walter, igual porque interrumpe la clase, las preguntas van al final. Entonces, las cataratas doy la luteína, que no solo va a tener capacidad antioxidante en este lugar, como puede ver aquí la manito que tengo, vemos un ojo normal y un ojito con cataratas, en donde hay un problema obviamente de cómo entra la luz. La luz entra de manera inadecuada, esa nube que está ahí en el ojo le entorpece que entre de manera correcta y no veo casi nada por ese ojo, veo una nube, eso es lo que veo. Entonces, inicialmente cuando no está totalmente opacificado el cristalino, yo puedo hacer mucho con nutrición ortomolecular. La luteína también me va a ayudar en la retina, que la retina tiene los conos, los bastoncitos, y que estas son células fotorreceptoras, y la luteína me ayuda a tener una retina saludable. Pero en esto que es el lente intraocular natural que tiene el ojo, me ayuda con capacidad antioxidante, el beta-caroteno, la astaxantina, que también es potente. En nutrición ortomolecular, la mayoría de las astaxantinas viene del alga roja Hematococcus pluvialis, y también lo podemos conseguir de manera más fácil en el alga clorela, que también posee astaxantina. Varices. Sigamos con el siguiente. Varices. Bueno, las varices que pueden ser muy visibles y muy inestéticas, desde las más pequeñitas, que son las telangiectasias, como arañitas vasculares. El problema de las varices a nivel de válvula, hay un problema en el retorno venoso, en el flujo sanguíneo, hay disfunción valvular en donde la sangre llena de CO2 y desecho de estas venitas se acumula porque estas válvulas no tienen la capacidad de tirar esta sangre hacia arriba, de poder llevar todo sobre la extremidad inferior hacia más arriba. Hay una disfunción valvular y el endotelio vascular de acá empieza obviamente a ceder y a hacer estas volteretas ahí, se retuerce en sí mismo, y hay un problema de flujo muy grave en donde se va acumulando sangre, duele porque presiona nervios y obviamente no se puede sacar bien todos los desechos de las células si es que está entorpecida la circulación venosa a este nivel. En el caso de las varices es importante la arginina y el resveratrol por la protección del endotelio vascular.
el endotelio vascular, tanto de arterias como venas. Son muy bonitos los resultados usando estos dos nutrientes y por supuesto la vitamina C que también protege el endotelio vascular. Vemos acá en otra fotografía más pequeñita cómo está totalmente dañado el endotelio vascular, las venas varicosas en las capas más íntimas, en donde están como abultadas estas venas. Y alguna parece que se hace hasta un nudito esa vena de lo entorpecida que está ahí la circulación y el endotelio vascular. Vamos con la siguiente enfermedad, ya estamos terminando, sé que están cansados porque es mucha información. La psoriasis. Bueno, la psoriasis es tremenda, muy inestética por lo demás, duele, las personas se rascan, vean las fotografías, qué tremendo puede ser una psoriasis, fíjense este caso, o sea, es tremendo, miren la espalda, o sea, no hay lugar donde no haya psoriasis. Es muy diferente a un eczema, porque un eczema es rojo y puede tener zonas abultadas como granitos, pero en la psoriasis hay placas blancas en el centro o en las orillas. Por lo general, la psoriasis se produce por un estrés agudo, es tremendo tener psoriasis. Es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad crónica, sistémica y no es contagiosa, por más que se vea grotesco, no porque te toque alguien con psoriasis te va a transmitir un microorganismo, porque no es por microorganismo, es una enfermedad inflamatoria. Hay estas lesiones rojas cubiertas por escamas blancas, elevadas y secas en la piel, no supuran ni humedecen nada, son secas. Y también puede afectar articulaciones, como lo vimos en artritis, hay artritis psoriásica, y asociarse con otras enfermedades. En este tipo de enfermedad, la vitamina D3 es maravillosa, o sea, podemos curar una psoriasis con vitamina D3, y yo lo he hecho. Espectacular el resultado. Una vez más, la vitamina D3 nos demuestra lo versátil que es por tener un receptor intracelular llamado BDR, en donde es capaz de reducir la inflamación desde la célula misma, enviando señales de reparación epitelial. Una maravilla. Bueno, y por supuesto la niacinamida, porque lo origina el estrés agudo, el haber pasado una pena grande, un problema grande, se somatiza en la piel. Tremendo. Bueno, la hiperplasia benigna de próstata. Hiperplasia benigna de próstata que no tiene nada que ver con el cáncer de próstata. Ojo con eso. Bueno, la hiperplasia benigna de próstata. Apreté algo. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Ya. Que a veces aprieto cosas que no debo apretar y me dejo escuchar. Mira, la próstata a nivel histológico, y esto lo quiero explicar por qué estos nutrientes son los que ayudan. Vamos a analizar a nivel histológico qué pasa con la próstata, pero antes quiero decirle qué pasa en la hiperplasia benigna de próstata. La próstata, la función que tiene es básicamente producir el semen, ¿verdad? Es una función que importa en la etapa reproductiva del hombre, después ya no tiene caso. Pero cuando hay hiperplasia benigna de próstata, la próstata que debiese ser del tamaño de una nuez aumenta considerablemente de tamaño, perjudicando la vejiga hasta el sistema renal completo, lo que lo hace más grave. No es que el hombre se vaya a morir de esto, como tener cáncer de próstata que puede hacer metástasis, sino que es por comprensión que se afecta la vida sexual, la vejiga se anda orinando cada rato y afecta el sistema renal. Entonces acá está la próstata, ven ustedes que es pequeñita, el tamaño de una nuez, y acá vemos de nuevo la próstata y fíjense ustedes cuán agrandada es una próstata inflamada. Voy a explicar lo de los nutrientes, pero para eso voy a hablar un poquito de histología de la próstata. Está compuesta por muchas glándulas individuales que rodean y desembocan en la pared de la uretra. Es por eso que una próstata afectada va a afectar la uretra. Es muy glandular el tejido de la próstata. Y eso es importante para entender por qué se usan estos nutrientes. Hay muchos vasos sanguíneos y fibras musculares lisas. Y eso
eso también explica por qué damos arginina, porque arginina no solo la damos para regular los niveles de testosterona en el hombre, sino que la damos porque por histológicamente estar muy vascularizada, responde muy bien a la arginina. Y tiene básicamente muy buena acción la clorela. No se resiste a repararse esa próstata con la clorela por su gran carga antioxidante, específicamente actúa en esas glándulas que están desembocando en la uretra y en esos vasos sanguíneos. Repara notablemente todas esas células que componen el tejido de la próstata. La combinación de nutrientes de clorela, C, arginina, vitamina E, que está dada allí en el dosario de nutrición ortomolecular. Voy a pasar a la siguiente y ya me quedé, esta es la penúltima para ya ir terminando, la varicela. Oiga, no confunda con la viruela, que la viruela ha matado a millones y millones de personas en la antigüedad y no tiene cura. Tienen guardado por ahí el virus de viruela, se dice, las malas lenguas. No, si es cierto, tienen guardado. No tiene cura y es terrible. Es muy distinta la pústula de la viruela. La varicela es una enfermedad inofensiva, la viruela no. La tasa de mortalidad de la viruela es el 100%. Si hubiera un brote de viruela en el mundo, no puedo decir que estaríamos todos muertos porque ustedes debiesen conocer cuál es el mejor antiviral del mundo, ¿cierto? No tengo ni que decirlo. Pero bueno, no confunda viruela con varicela, que es un error de muchos. Esta es la varicela, que es por un virus. Hay etapas diferentes en esta viruela, que tampoco es varicela, que no es sarampión. Pasa primero por una pápula roja, después vesícula, donde tienen agua dentro, y después una costra. Se pica mucho y los niños se rascan y quedan cicatrices. Es molesto, hoy en día hay vacuna, hay gente que se la pone. No me voy a meter en ese punto porque YouTube ya me borra a cada rato video, capaz que por haber nombrado la palabra me borré esto, me tiene mal a mí con esa palabra en YouTube y no sé cuántos videos menos llevo. Pero básicamente lo que hacemos acá es inhibir la replicación del virus de la varicela. Y lo hacemos con el Ganoderma lucium, que evita que el virus se siga replicando y propagando y ayuda con la sintomatología de la misma varicela. La vitamina C, que también estimula la síntesis de interferón, que inhibe la replicación viral de la varicela. ¿Ya? Si la piel es rasgada, puede pasar de una enfermedad viral a una bacteriana, porque puede haber contaminación de la herida que deja la varicela. Así que ojo con eso, que no se rasque el niño. Se puede usar un talco mentolado para aliviar la picazón, para que no quede marca y no haya una contaminación microbiológica de la pápula, vesícula, o ya la costra está más segura, pero en la pápula o la vesícula que se rompe, puede el niño con la uña llevar una bacteria y pasar de una enfermedad viral a una bacteriana más grave. Última, no enfermedad, sino que más que nada es fijación de calcio. Bueno, aquí hay un hueso sano y hay un hueso con osteoporosis. Fíjese lo poroso que está este hueso con osteoporosis, tremendo. Son varios los protagonistas de la fijación de calcio, pero dentro de los principales está la vitamina D y el magnesio. El calcio es importante para la matriz ósea. Aquí salen los lácteos típicos, pero yo siempre cuento esta anécdota para que ustedes comprendan que las cosas que se enseñan no son tan así. La población de raza negra en su mayoría es vegana, por pobreza no pueden comer carne. No es que lo hayan elegido así, pero ellos no sufren de osteoporosis ni de enfermedades óseas de este nivel. Sí, obviamente que hay raquitismo en poblaciones desnutridas, pero en África es enorme y hay de todo. Yo hablo de raza negra que come fruta y verdura no empobrecida, que ni siquiera acceso a eso tiene. Esta misma raza negra que ha migrado a Estados Unidos, allá es uno de los países más consumidores de leche que hay, leche animal, de vaca. Un estadounidense promedio consume 2,5 litros de leche. O sea, el desayuno es leche, el almuerzo con leche
la cena con leche, las colaciones con leche, todo con leche. No toman agua, toman leche. Y cuando esa misma raza negra migra a Estados Unidos, les da osteoporosis en Estados Unidos. ¡Wow! ¿No era la leche tan buena para los huesos? Error. Yo nunca suplemento el calcio. Y si se fija en fijación de calcio, no está el calcio. El calcio debe salir de los alimentos. No ha enseñado la bioestadística, como esta historia, que lo que nos va a dar calcio son la fruta y la verdura. Alimentos ricos en calcio, las naranjas, las almendras, el sésamo. Hay muchos alimentos que tienen calcio. El repollo es uno de los alimentos más altos en calcio. Esta col. Todas las coles tienen mucho calcio. Una taza de repollo, estamos hablando de 300 miligramos de calcio, más que un vaso de leche. El problema de la leche, que es de origen animal, es que tiene mucho fósforo. Es 1:1. O sea, por 1000 miligramos de calcio tiene 1000 miligramos de fósforo. Un vaso de leche tiene 260 miligramos de calcio y 260 miligramos de fósforo. Y ese exceso de fósforo, o que sea igual al calcio, hace que no se absorba ese calcio. En cambio, el calcio vegetal es más absorbible, nunca al 100%, por supuesto que no, por la fibra, que evita que se absorba al 100%, pero estamos hablando de una absorción de un 60 o 70% más que la leche por tener mucho fósforo. Esa es la razón por la que la raza negra vegetariana tiene huesos fuertes, principalmente porque en las verduras sobre todo hay mucha vitamina K, la K1, y recordemos que necesitamos vitamina K para formar esas 3 proteínas que forman tejido óseo. Por ahí pasa el tema. Entonces, como esta patología o condición, fijación de calcio, específicamente de calcio, es que necesitamos la D3 y el magnesio. Necesitamos magnesio para fijar calcio y necesitamos la D3, porque la D3 es la que hace que absorba calcio a nivel intestinal. Cuando está mal las paratormonas, que dentro de la tiroides son estas 4 glandulitas, se la voy a mostrar la paratiroides para que la conozcan. La paratiroides. Bueno, aquí está la paratiroides, en el cuello tenemos esta glándula tiroides, que es como una mariposa, y tenemos 4 glándulas llamadas las parotiroides. Las parotiroides son glándulas endocrinas y su función es la secreción de la paratormona. Y la paratormona, su función es la regulación del calcio. Entonces, cuando hay problemas en las glándulas paratiroides, hay problemas en la producción de paratormona, por lo cual hay problemas en el metabolismo del calcio. Y tengo una fotito, a ver si la puedo abrir para mostrarles un poco más acerca de esto. Estamos terminando ya, no se preocupen. Pero la próxima semana vamos a empezar por el estrés. Y ya vimos 11 enfermedades con su fisiopatología el día de hoy. Si les puedo... Alguien me está rayando la pantalla. Bueno, la paratormona que se produce en estas 4 glandulitas que están allí en la tiroides, básicamente lo que hace es regular el calcio y el fósforo. Cumple una función en el riñón que es estimular la reabsorción renal de calcio en el intercambio con el fósforo y que es eliminado. Por eso es que cuando hay igual cantidad de fósforo como calcio, hay menos absorción de calcio. Por eso es que la leche no es el mejor alimento para darnos calcio. Cumple otra función en el hueso, activa la función del osteoclasto para aumentar la resorción, pérdida de hueso y así aumentar los niveles plasmáticos del calcio. Es importante que usted entienda algo. Si se activan los osteoclastos son los que sacan hueso, porque necesito aumentar la calcemia, el calcio en sangre. Si está alto el calcio en sangre, quiere decir que tengo poco calcio en el hueso. Entonces esta hormona lo que hace es sacar calcio del hueso. Eso es lo que hace. Por eso cuando hay una alteración en esta hormona puede haber descalcificación. Y los osteoblastos son los que construyen hueso, para que usted entienda la diferencia.
También a nivel de intestino actúa sobre la mucosa intestinal, favoreciendo la absorción de calcio de forma indirecta al aumentar la síntesis de la 1,25-hidroxicolecalciferol, que es la vitamina D3 que actúa sobre el epitelio intestinal. O sea, por un lado va a estimular los osteoclastos para sacar calcio del hueso, pero para aumentar los niveles en sangre, pero por otro lado va a favorecer la absorción de calcio al aumentar la síntesis de D3. Hace una cosa buena y una mala, pero en realidad no es mala porque el cuerpo tiene que estar siempre en equilibrio. Esto no es matemática, aquí 1 más 1 no es 2, hay aristas, hay decimales, hay cositas entre medio ahí. Por eso es complejo. Bueno, esta ha sido la clase, mis queridos. Vamos a dar solo 10 minutos para preguntas y respuestas porque esta parte es entretenido para mí, pero es cansador. Así que soy toda oídos. ¿Tiene alguna pregunta? Tenemos 3 preguntas. María Luz Urrea, Guadalupe Urra y Dora. Irma queda para la otra, Shirley igual por el tiempo. Ya María Luz Urrea, haz tu pregunta. Buenas noches, doctora, y buenas noches con todos. Hola. Yo estaba pensando acerca de la clase que dio pues, de la Biblia hebrea, ¿no? Que nosotros como adventistas, pues estudiamos también la Biblia completa. Bueno, esa parte de que la Biblia es una sola, y del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, si bien es cierto que la Biblia es el Pentateuco, entonces, y que nosotros debemos obedecerla como tal. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros no realizamos las fiestas que los hebreos, digamos los judíos que estudian la Biblia hebrea, hacen? El Yom Kippur, las trompetas, las cabañas, todas esas fiestas, porque yo leí, ¿no? Que dice, y esto hacedlo por siempre, perpetuo. Y nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla y la da Jesús. Cuando Jesús celebró la Pascua con los discípulos, comieron el pan sin levadura, el jugo de uva, él instauró esa nueva Pascua y dijo, hacer esto en memoria de mí. Entonces, él mismo fue el que rediseñó las fiestas solemnes para nosotros. Nosotros no tenemos que matar corderos porque tenemos a Cristo. Por algo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo del templo, con lo cual se acabaron los sacrificios de animales. Y Jesús mismo dejó instaurada una nueva Pascua, que es la Santa Cena, porque a nosotros no nos identifica la Pascua judía. La Pascua judía, ¿cómo nace? Por la celebración del evento memorable de cuando pasó el ángel de la muerte matando todos los primogénitos, excepto los que tenían las puertas marcadas con la sangre del cordero. Ellos comieron cordero y hierbas amargas. Y era ese evento el que ellos recordaban cada vez que hacían la Pascua. Pero eso no nos identifica a nosotros los gentiles, porque a Dios a mí no hizo eso por mí. Pero sí yo puedo recordar que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario cada vez que participo de la Santa Cena, como me lo enseñó Jesús. Y es tan importante que no solo Jesús dijo hacer esto en memoria de mí hasta que yo vuelva, sino que el apóstol Pablo en Corintio habla de la implantación de la Cena del Señor, que es nuestra Pascua, porque nosotros recordamos el sacrificio de Cristo con el jugo de uva sin fermentar, que representa su sangre, el pan sin levadura, que representa su cuerpo. Todas las demás fiestas solemnes no es necesario que yo las haga y las celebre porque Jesús las cumplió por mí. Jesús cumplió los panes sin levadura, la Pascua, las primicias, el Pentecostés, y eso lo hizo para todas esas personas de su época, de ese siglo IV después de Cristo, y en nuestra era cumplió las otras. El día de las trompetas, que
de cierta manera es mucho más transversal porque anuncia ante el día de la expiación, pero hasta el día de hoy hay fiesta de las trompetas porque estamos anunciando la llegada del Mesías en el 2031 por segunda vez. Y el día de la expiación, en donde de forma literal, en 1844, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Él las está haciendo todas. Le falta una que es la fiesta de las cabañas, en donde vamos a ser ahí participantes de esa fiesta con Él en el cielo. Pero Él no nos dejó que las guardásemos así como hacían los judíos, porque con el apóstol Pablo, el evangelio pasó a los gentiles. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Si bien es cierto, hay una línea judía que llega hasta el final, porque los 144.000, número literal, tienen que tener sangre judía, es importante saber también que las fiestas solemnes las cumple Cristo como parte del mandato estatuto perpetuo, pero no nos exige a nosotros cumplirla de la manera como la cumplían los hebreos, porque los hebreos hasta el día de hoy no aceptan a Jesús que nosotros aceptamos. Por lo tanto, la manera como nosotros observamos las fiestas solemnes es sabiendo que Jesús las cumplió y le faltan poco por cumplirlas. Pero nosotros no tenemos el templo que tenían los judíos en esa época y tenemos un nuevo conocimiento gracias a todo el Nuevo Testamento de cómo llevar estas fiestas solemnes. No sé si me doy a entender con lo que te explico. Sí, lo que pasa es que en la Biblia dice, y hacedlo en perpetuamente, dice así, por estatuto perpetuo. Entonces, y después en el Nuevo Testamento ya dice otra cosa, y a veces también, y escucho, No es dice, que diga otra cosa, no es que diga otra cosa, porque las fiestas solemnes no están abolidas. Si estuvieran abolidas, Jesús no hubiese pasado el lugar santo al lugar santísimo en 1844 en el día de la expiación. Él ha cumplido todo, por eso es perpetuo. Pero en ninguna parte en el Nuevo Testamento te dice celebre la fiesta solemne o siéndolo usted, porque tengo un verdadero modelo que lo está haciendo por mí. No estoy en la antigüedad donde tengo que llevar un cordero para ser sacrificado. Jesús está haciendo prácticas todas las fiestas solemnes. Ya el tipo se encontró con el antitipo, ya no hay rituales, hay realidad. Jesús está haciendo esto literalmente en el cielo y mi deber es hacer lo que los judíos hacían. Es el ayuno y es también la oración. Pero yo no lo puedo hacer textual con los judíos, porque para los judíos el día de la expiación era un día. Llevamos el día de la expiación desde 1844, no voy a estar ayunando toda mi vida, me muero. Un humano muere si no come por 30 días. Entonces, ahí es donde se entiende que no hay literalidad en las fiestas solemnes, porque Jesús lo cumple de manera perfecta en el cielo, que es el santuario real. La copia era la de la tierra, pero allá está el real. Y me dejó a mí una fiesta instaurada para que yo la haga, que es la Santa Cena. Eso me lo dejó instaurado para que yo la haga todos los años, 4 veces al año si la quiero, que es mi reconsagración, pero todas las demás la hace Él. Y yo hago mi parte. Si estoy viviendo el día de la expiación, ahora lo que tengo que hacer es estar en ayuno y en oración. ¿Y cuál es el ayuno según Elena de Juárez? La Reforma Pro Salud y orando. Ese es mi deber. Y para usted, doctora, que menciona también, dentro de los 144, ¿cuáles son realmente los 144 que dicen que pues ellos serán los que van al cielo? ¿No estuviste en la clase de los 144.000? No me acuerdo, había estado, pero capaz que entré atrasada, no sé. Tienes que ver esa clase porque por lo que me preguntas se nota que no viste esa clase. A lo mejor no te conectaste y se te olvidó en la grabación. Tienes que No siempre no he entendido siempre bien. Eso es lo que pasa, porque digo, bueno, los 144, estamos nosotros, pues tantas miles de gentes en miles de años. Digo, 144.000 es para mí poco, pero realmente nunca me ha convencido eso de 144.000. ¿Quién es? No, yo creo que no estuviste en la clase por la manera como habla. A ver, alguien que estuvo en la clase que le explique para ver si se entendió el tema, porque si ella la vio y está diciendo lo que está diciendo, quiere decir que nadie entendió lo que expliqué. Ya, Efraín,
Tú que eres el alumno que más le gusta la parte espiritual, explícale a María Lourdes lo que aprendiste en los 144.000. Bueno, lo que yo puedo entender es que para ser uno de los 144.000 hay que abandonar el pecado completamente, primero hay que aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y cumplir los parámetros que nos está diciendo en el capítulo en la Biblia donde nos dice unas reglas. Realmente todas las reglas no me sé, pero ahí nos muestra que van a ser sellados, por ejemplo, con el sello de la bestia, toditos aquellos que cumplen el mal, que hacen el mal. En cambio, los 144.000 van a estar sellados, pero por la presencia por Dios. Entonces, estas personas no es que van a haber muchas y por muchos años, como preguntaba la compañera, al contrario, creo que hasta va a sobrar espacio, por lo que yo entendí, porque Son literal. para poder, Demostramos con la Biblia y con el Espíritu Profecía que son literales, son correcto, 144.000 personas vivas antes que Jesús vuelva. Las únicas personas justo vivas, obviamente que se agrega un grupo especial, la resurrección especial, pero eso es otro tema, ¿no? Pero estas personas son las que están cuando caen las plagas, no mueren, nadie las puede matar, tienen que tener sangre judía, tienen el carácter de Cristo y son los que ganan el conflicto, porque explicamos que la gran duda es si el humano puede o no pecar, van a estar sin un intercesor, demuestran que es posible amar a Dios, que Dios no te dé nada, porque ellos sienten que Dios los odia, ellos van a pasar hambre, van a pasar sed, van a ser perseguidos, hay algunos que les toca vivir esto en la cárcel, en cuevas, pasando frío. Es tan terrible lo que ven sus ojos que a ellos no le importa ni siquiera salvarse. Ellos quieren que Dios gane el conflicto, que Satanás pierda. Y la única manera que Satanás pierde es que ellos no pecan, logran glorificar a Dios así como Job, que se le quitó todo, y en definitiva son ellos los que ganan el conflicto. Por eso son tan importantes. Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, yo entiendo eso, pero digo, nosotros estamos, digamos, siempre me ha sido la duda, ¿no? Digo, ¿por qué siempre dijo 144? Pero, Porque es el múltiplo del pueblo de Dios. Simplemente eso. Explicamos también lo de las tribus, por qué empieza por Judá. El primer hijo de Jacob no era Judá, era Rubén. Sin embargo, los 144.000 detallados en Apocalipsis 7 empieza por Judá, porque de Judá venía Cristo. También nunca se menciona a José como hijo de Jacob de repartición de tribu, porque Jacob le dio la heredad a Efraín y Manasés, hijo de José, pero 144.000 se nombra a José y se saca a Efraín, porque Efraín, dice la escritura, es dado a los ídolos, por eso déjalo, por eso no está entre los 144.000. Tampoco se nombra a Adán, porque es la profecía de Génesis 49, Jacob dice, Dan, serpiente en el desierto que muerde los talones, es alusivo a Satanás, Génesis 3:15. Entonces, todo eso lo enseñamos en la clase 144.000 y por eso me parece que no la viste. no, porque, o sea, yo entiendo de eso, pero siempre me he preguntado, digo, después de tantos años desde la creación, digo, tantas miles de gente que murieron creyendo en Dios y creyeron, fueron mártires también, y eso que uno no se les conoce. Es como ahora en la actualidad. Hay tantas gentes buenas, a veces no pueden ser adventistas, pero son gentes que están haciendo la voluntad de Dios y nosotros no le conocemos y así miles y miles de gentes. Entonces digo, a veces digo, ¿dónde hay un espacio para una pecadora también? Digo, así, ¿no? Que no puede correr con ventaja porque Dios va a elegir lo peor de la humanidad para que se le demuestre a Satanás que lo peor de la humanidad puede glorificarlo igual. Hasta un niño puede ser un 144.000. 144 es la multiplicación de 12 por 12. 12 es el símbolo del pueblo de Dios. Es doblemente importante este pueblo, el último que le queda a Dios, muy pequeño por lo demás,
que no son las mejores personas, hay personas mejores que esta, pero son estas las elegidas y que fueron perfeccionadas por Cristo para demostrarle a Satanás que el humano puede mejorar, que teniendo a Cristo en el corazón puede transformarse enteramente, porque ese es el verdadero milagro. No es que alguien resucite de los muertos. El verdadero milagro es que una persona totalmente dañada, mental, físicamente, puede convertirse en alguien similar a Cristo solamente por relacionarse con Él, tener la fe en Él y agarrarse de Él con una fuerza tan grande que no soltarlo a pesar de que todo vaya mal, Como Job. Doc- como Job. Doctora, algo que también nos decía de los 144.000 es que esos 144.000 para ser integrante van a ser probados. No es necesario decir, ah, yo creo en Dios y así ya quiero ser de los 144.000. No, al contrario, que por más creyente que digan yo creo en Dios, pero no se aparta del pecado y no retribuye y no hace no cumple los mandamientos y las reglas, que es lo que Dios estima, pues no seríamos parte. ¿Sabes qué? Es muy importante eso porque a veces hay cosas que nos fascinan y que son una piedra de tropiezo en nuestra vida cristiana. Y el estar de parte de Dios también consiste en desprenderse de todas esas cosas que quizás te fascinan, que no es agradable dejarlas, pero lo haces por amor a Él. Pues de ahí es cuando Jesús dice, si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo. No está hablando de una literalidad, está hablando de abandonar todo aquello que te es piedra de tropiezo para crecer en tu vida espiritual. Y es por eso que hay dos grupos. Y en el mismo Apocalipsis define los 144.000 y la gran multitud en lugares separados, porque la gran multitud de salvos, que son muchos, desde Adán hasta el 2030, todos esos justos salvos, son millones de millones de millones, van a necesitar 1000 años en el cielo para mejorar. Pero los 144.000 son los únicos humanos, excepto con lo que Jesús se llevó al cielo, ¿no? Que están listos, que lo lograron, que lograron tener el carácter de Cristo. Son tan especiales, que ellos son los que ganan el conflicto. Porque imagínate cómo se sienten los seres que Dios creó de otros planetas. Ellos nos miran con malo ojo a nosotros. Es que de verdad que no valemos mucho la pena. Somos un planeta muy significante en lo que es el universo. Hicimos que Dios mismo muriera por salvarnos. La mayoría de los humanos no acepta a Dios y los que lo aceptan lo adoran como quieren. Entonces, todos ven esto y les damos miedo. Es que estas van a echar a perder el universo, esta gente. Los 144.000 le demuestran a Satanás y al universo entero que el humano agarrado de Cristo puede lograrlo. Porque Adán y Eva duraron re poco sin pecar. Y eso es lo más triste. Por eso están los dos Adanes. Porque en el fondo Jesús vivió el mismo tiempo que Adán, pero Jesús no pecó. Los dos tenían naturaleza perfecta, ninguno de los dos tenía naturaleza pecaminosa, porque Adán corrió con más ventaja que Jesús. ¿Por qué corrió con más ventaja? De partida no tenía naturaleza pecaminosa y de partida Jesús tenía una mitad de ADN humano, de ADN atrofiado, de naturaleza pecaminosa que le heredó su madre. Y la otra mitad de ADN era del Espíritu Santo de Dios mismo. Entonces, no corría con ventaja, era como un híbrido en ese sentido. Él podría haber pecado y haber perdido el planeta entero y perderse él, y es Dios, lo creó todo. Es abrumador, es incomprensible, es demasiado, por eso se llama el misterio de la piedad. Eso no se entiende. Así como tampoco se entiende cómo Satanás, teniéndolo todo, se volvió malo. Son cosas que no entendemos, no nos caben en la cabeza. Pero es importante entender algo. No debo hacer las cosas como yo quiero, debo hacerlas como Dios quiere. Eso es básico, eso es el principio número 1 de obediencia. Es como cuando tú estás criando un hijo, tú no puedes dejar que tu hijo ponga las reglas las pones tú. Y ese hijo devuelve todo lo que tú haces por él, que le da educación, lo alimenta, le das amor, obedeciendo las reglas que tú pones en la casa. Las reglas son para nuestra felicidad,
Piensa en las leyes del tránsito. Si tú no respetas la luz roja, vas a chocar. Son para tu felicidad. La ley gobierna todo. Hay leyes de la física, hay leyes de la biología. El romper esas leyes trae caos. Dios respeta sus leyes, respeta tanto las leyes que él mismo crea que le costó la vida a Dios mismo. Tuvo que morir para salvar este planeta. Si Jesús no hubiese muerto, el planeta no se va a la basura. Y entender eso es algo que le cuesta al cerebro. Por eso estudiar estos temas son tremendamente importantes porque son temas que tienen consecuencias eternas. Todas nuestras vidas son tan banales, preocupados, ¿qué voy a cocinar mañana? Tengo que hacer el aseo, tengo que trabajar, si soy más joven, casarme, tener hijos, cuando lo importante aquí es defender el honor de Dios con mis actitudes todos los días, es taparle la boca a Satanás, se llena la boca acusándonos y le dice a Dios, mira, y ¿por qué no me perdonas a mí, Dios? No son igual de malos que yo. Está bien, yo lo incito a pecar y todo, pero perdóneme a mí. Satanás hace todo esto solamente para que Dios lo perdone. Si él demuestra y logra que los 144.000 pequen y fallen, él puede tratar de argumentar que él merece ese perdón. Dios vio el futuro y vio ganadores a los 144.000. Aquí, por más que sea difícil el panorama, él vio el futuro, es Dios, lo sabe todo. Vamos a ganador. Satanás va a perdedor y sabe que le queda poco tiempo. Va a tratar de destruir lo que más pueda, hacernos el daño que más pueda, pero los límites los pone Dios. No nos va a dar nada que no podamos soportar. Así que esa es la esperanza y por lo cual debemos trabajar, porque en estas cosas en las que tenemos vida eterna son las importantes. Vamos a pasar a Guadalupe, por si no vamos a seguir mucho rato más, y después a Dora y terminamos. Ya, Guadalupe. Sí. Hola, buenas noches, doctora, buenas noches a todos. Mi consulta es sobre la patología cardíaca, que cómo subo el colesterol, porque la paciente tiene, por ejemplo, daño hepático, daño riñón, tiene colesterol bajo, tiene deshidratación, y eso es lo que digo yo, es fácil bajarlo, pero ¿cómo lo subo? Tiene 111 el total, HDL 40, LDL 49. Ahí el problema más grande es en el HDL. Tienes que arreglar la lipoproteína de alta densidad para poder arreglar todo. Y el consumo de nueces es lo que más aumenta el HDL. Tiene omega 3, colina. Y las nueces debes dar 3 unidades de nueces todos los días, por unos 3 meses para arreglar eso. Es algo fácil de arreglar con la alimentación adecuada vegetariana más el consumo diario de nueces. Ah, ya. Sí, ya había dado más o menos la dieta, pero dije, ¿qué más le agrego? Dije, las omegas y las nueces. Eso era. Muchas gracias, bendiciones. De nada. Dora, te toca. Doctora, buenas noches. Hola. Hola, mi pregunta es, usted dice que la estatina disminuye la Q10 en el corazón, la parte cardiovascular. Lo que pasa es que a mi mamá le dieron atorvastatina y me dijeron los médicos que estuvo hospitalizada que tenía su arteria del corazón medias duras, porque se había mareado ella y se había caído. Y entonces me dijeron que solamente le iban a dar por la edad que ella tiene, porque tiene 93 años, le iban a dar solamente un tratamiento para bajar las grasas le dijeron para las arterias porque estaban duras y por eso que la sangre no circulaba bien. Y mi pregunta es, ¿qué se le puede dar entonces a mi mamá si yo no quisiera que tomara atorvastatina? Tienes que darle el tratamiento que vimos para hipercolesterolemia, colina, omega 3, el tratamiento para enfermedades cardiovasculares, coenzima Q10, arginina, vitamina C, omega 3, que se repite ahí. Pero básicamente esos nutrientes y vas a tener a tu mamá con un sistema cardiovascular de oro. También le puedes dar resveratrol, pero si eliges lo que está en el dosario te sirve completamente. O sea, básicamente en donde está la dosis de las enfermedades cardiovasculares, tú le das eso a tu mamá y va a tener salud de miocardio, de endotelio vascular. Yo ya expliqué todo eso, todos los mecanismos de acción. Oh, ya. Ya, disculpe, usted dio una respuesta de que la colina se encontraba en la yema del huevo. ¿Tiene que ser crudo o el huevo tiene que ser más aguadito? ¿Perdón? Cocido. Cocido, perdón.
Disculpe. El Eso es. huevo Muy amable. crudo, el huevo crudo no es saludable, inhibe la absorción de la biotina. Entonces, las personas que consumen huevos crudos, bueno, tienen riesgo de salmonelosis, por supuesto, y tienen déficit de vitamina B8. Nunca se consume crudo el huevo, excepto Ah, si va en remedio natural que es antianémico, que se hace con jugo de uva, un huevo entero con su cáscara y levadura de cerveza, que es una bomba para la anemia. Ese fue el remedio que me dieron a mí en la iglesia adventista cuando yo tenía apenas 11 años y tenía una anemia terrible porque mi mamá me daba carne todos los días, para que ustedes vean y entiendan el mito de que la carne tiene hierro. A mí me dio anemia, mi mamá me daba carne todos los días, 7 días a la semana, todos los días, y me dio anemia, y en la iglesia le dieron ese remedio a mi mamá y la verdad es que me lo hizo 2 veces y nunca más tuve anemia. Potente, ¿o no? En una licuadora, como siempre en la iglesia hay jugo de uva porque tienes guardado por la Santa Cena. Me puso ahí 2 vasos de jugo de uva, un huevo entero hasta con la cáscara, porque la cáscara tiene calcio, bien lavadito obviamente por la salmonelosis, y una cucharada de levadura de cerveza granulada. Licuado, ahí me tomé todo eso 2 días y una bomba. Eran remedios que circulaban en la iglesia y a mí la iglesia me ayudó mucho. Yo entré a la iglesia a los 9 años y mi mamá me daba todos los días un té con un pan con mantequilla. Ese era el desayuno que me daba. Durante 10 años de mi vida me alimentó de esa manera. Cuando yo entré a la iglesia, conocí la avena por primera vez en mi vida. Conocí los garbanzos, nunca había comido. Conocí también el gluten, la soya, todo eso. Y bueno, después, cuando cumplí 18 años y ya era mayor de edad y podía decidir y tomar mis decisiones y todo, ser libres en varios sentidos, me hice vegetariana. Y ahora tengo 41, así que llevo muchos años de vegetariana. Y me encanta ser vegetariana, como muy rico. Bueno, mi esposo no era vegetariano, pero se hizo vegetariano hace aproximadamente 10 años. Y ahora en la casa cocina todo vegetariano y muy rico, muy rico. No, en ese sentido soy privilegiada porque a mí me toca cocinar 1 o 2 veces a la semana, pero lo que él cocina es de otro planeta. La verdad es que estoy muy contenta por eso. Soy suertuda. El jugo para la anemia siempre es bueno, todos esos jugos en la mañana, al desayuno, en vez de un desayuno o antes del desayuno. Ya, mis queridos y queridas, vamos a dejar hasta aquí gracias. nomás porque ya me cansé. Voy a dejar de grabar. Stop recording.